el examen correspondiente a las unidades 1 y 2, ¿sí? Es decir, a la mitad del todo el 10º semestre en farmacología. Para esto, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ustedes deben estar ya mucho más habituados a dar exámenes de manera virtual. Entonces vamos a necesitar 2 dispositivos, ¿sí? Estas pruebas no he complicado mucho, pero para el examen sí vamos a necesitar de 2 dispositivos. Uno que va a enfocarles de frente y uno que va a enfocar de lado, ¿sí? A ustedes de lado, donde se pueda visualizar el dispositivo donde estén rindiendo ustedes el examen, ya sea tableta, eh, computadora de escritorio, lo que sea. Entonces, desde este momento les digo que para mañana van a necesitar 2 dispositivos. Tienen un día para conseguir cualquiera, de prestado, lo que sea, pero para mañana 2 dispositivos. Las 2 cámaras van a necesitar que tengan sus nombres, ¿sí? Entran con la misma cuenta de Teams, no hay problema. Se puede ingresar en más de un dispositivo a la vez, así que no habría ningún problema con eso. ¿Ya? Simplemente ponemos igual su usuario y contraseña. Eso básicamente, chicos. ¿Alguna novedad, pregunta, inquietud, inconformidad con esta prueba? Por favor, lo canalicen a través de sus representantes y ya nos solucionamos. Sí, puede que me haya equivocado en alguna respuesta, en alguna pregunta. No hay problema, como saben, y si es que se demuestra que está mal, a todos se les adjudica esa pregunta. ¿Ya? El tema de hoy de hiperplasia prostática benigna es un tema bastante simple, no es tan complejo como los otros que hemos visto hasta el momento, por lo que incluso puede que dure menos la presentación del caso de hoy, ¿sí? Igual al grupo que ya empiece a proyectar su presentación y yo les haré pausas cuando necesite pues comentar o argumentar algo. ¿Alguna pregunta, chicos, del examen de mañana? ¿No? Ya, entonces por favor el grupo para que empiece eso. Listo, Pau. Tú empiezas. Sí. A ver, entonces, buena tarde a todos, buena tarde chicos, ¿cómo están? Nosotros vamos a empezar, somos el grupo 3, bueno, 4 creo que somos, y vamos a hablar sobre la hiperplasia prostática benigna. Entonces, pasémosle, porfa. Primero, según el cuadro que tenemos, selección del medicamento P, vamos a hablar ya. Pásale, porfa. Entonces, vamos a definir el diagnóstico. Lo que nosotros tenemos es la hiperplasia prostática benigna con un CIE10N40. Entonces, tenemos que hiperplasia prostática benigna se caracteriza por un crecimiento histológico de la glándula prostática, que va a producir, obviamente, la obstrucción del flujo de la salida urinario y se manifiesta clínicamente por los denominados síntomas del tracto urinario inferior, que posteriormente yo les voy a mencionar cuáles son, porque tenemos también una clasificación de acuerdo a estos. Pasémosle Valeria, por... espérenme un segundo. Chicos, aquí ustedes pueden ver que por definición esta enfermedad, este cuadro, es un crecimiento histológico. Sí, por eso es que se habla de hiperplasia prostática y no hipertrofia, que ustedes van a escuchar a muchos colegas diciendo tiene hipertrofia prostática. Es un término sumamente inadecuado porque no se produce en realidad eh, un aumento del tamaño de la célula, sino dice un crecimiento del tejido y es un crecimiento en función del número de células, ¿sí? Por eso es una hiperplasia, ¿de acuerdo? No confundir con hipertrofia. Sigue, Valeria, por favor. Listo. Pasémosle, por favor. Entonces, en el diagnóstico nosotros vamos a tener dos pilares fundamentales. El prediagnóstico lo vamos a hacer con factores de riesgo. También vamos a asociar a esto los síntomas urinarios. Existe un cuestionario dirigido para los señores que se presentan a la consulta con síntomas urinarios del tracto urinario bajo, el cual se le debe realizar al paciente. Y este cuestionario, más adelante igual les explico, pero este cuestionario tiene dos secciones. También es muy importante el examen físico de abdomen y el tacto rectal. ¿Y cómo nosotros confirmamos el diagnóstico? Es a través de la PSA libre total y la comparación, el índice libre total y la ecografía. Pásale, por favor.
Entonces, los factores de riesgo que nosotros vamos a tener en cuenta en la historia de la anamnesis de nuestro paciente van a ser los antecedentes familiares de la enfermedad prostática, enfermedades neurológicas como una neuropatía periférica, ya sea diabética, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares, las lesiones de la médula espinal, también procedimientos quirúrgicos pélvicos, instrumentaciones que haya tenido en las vías urinarias, el uso de diuréticos, antagonistas de calcio, los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos de la primera generación. Y los síntomas que los pacientes pueden presentar son tanto síntomas irritativos como obstructivos. En los irritativos el paciente tiene la poliaquiuria, la nicturia, urgencia miccional y la incontinencia, mientras que en los obstructivos vamos a ver que el paciente nos dice que hay un chorro miccional disminuido, la dificultad para iniciar la micción, el chorro intermitente, la sensación de vaciado incompleto, el goteo postmiccional y la retención de orina. Pásale, porfa. Espérate, Valeria, espérate y no le pases. Esto, chicos, es la distribución de síntomas clásica que siempre ha habido, ¿sí? Normalmente se le divide en esto, ¿no? Síntomas irritativos u obstructivos. También pueden encontrar otra clasificación de síntomas en función de lo que está provocando ese síntoma, ¿sí? Por ejemplo, se lo puede dividir en síntomas del almacenamiento de la orina, como puede ser la urgencia, la poliaquiuria y la nicturia. Síntomas del vaciamiento en sí de la orina, que era como decía Valeria, el chorro intermitente, disuria, o sea, dolor al orinar, o el chorro débil. Y algunos síntomas post-vaciamiento de la orina, como básicamente el tenesmo vesical, ¿no? Esa sensación de no haber terminado la micción, y también el goteo. Una vez que ha terminado, sigue pues con algunas gotas de orina. Entonces, cualquiera que sea las dos, es importante que las conozcamos porque algunos fármacos, por ejemplo, ya vamos a ver, fármacos antimuscarínicos, principalmente se utilizan en síntomas o en pacientes que tienen síntomas irritativos, ¿sí? Entonces, esta es la clásica, es importante que la conozcamos, pero como les digo, también pueden encontrar en algunas guías por esta otra clasificación, ¿no? En el almacenamiento, en el vaciamiento y post-vaciamiento de la orina. Ya adelante. Listo. Entonces, este es el cuestionario que yo les hablaba, que se utiliza para evaluar la hiperplasia prostática benigna. Entonces, tenemos 8 puntos, 7 de ellos cuentan dentro del cuestionario. Tenemos igual 6 secciones que van del 0 al 5, de acuerdo a si van con ninguno, menos de uno cada vez, una vez de cada 5. El 2 significaría menos de la mitad de las 2 veces, el 3 aproximadamente la mitad de las veces, el 4 más de la mitad de las veces y el 5 casi siempre. Entonces, las preguntas van relacionadas con todos estos síntomas que les mencionamos antes, que si durante, por ejemplo, la primera, durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces el paciente tuvo la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Si durante, la segunda sería durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haber orinado? La tercera va durante más o menos los últimos 30 días. ¿Cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces? La cuarta va, que cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar. Pásale, porfa. La quinta va relacionada con cuántas veces ha observado que el chorro de la orina es poco fuerte. La sexta evalúa cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar. Y la séptima va de acuerdo a que cuántas veces suele tener que levantarse a orinar desde que se va a la cama a dormir por la noche hasta que se levanta por la mañana. Y la octava pregunta, y bueno, con las 7 primeras nosotros sacamos una puntuación. Y la última pregunta más se relaciona con el estado, la calidad de vida que tiene actualmente el paciente, porque es importante considerar en este aspecto cómo se siente el paciente en su esfera psicológica. Bien o mal, la hiperplasia prostática benigna les afecta. Entonces, empezando por ahí. Pásale otro clic, porfa. Y bueno, ahí es cómo se siente el paciente, la octava, cómo se siente al tener estos síntomas el resto de su vida. En eso se relaciona la octava pregunta. Entonces, nosotros le clasificamos aquí de acuerdo a cuántos puntos. Si tenemos de 0 a 7 puntos, tenemos síntomas leves. Si llegamos de 8 a 19 puntos, tenemos ya un paciente que podríamos considerar con síntomas moderados. Y cuando pasamos de 20 a 35 puntos, ya consideraríamos un paciente con síntomas severos. Eso. Y de acuerdo a de acuerdo a esta escala, en sí el tratamiento, las guías nos dicen que el diagnóstico principalmente es clínico. Luego de sospechar con la clínica, procedemos a los exámenes complementarios. Entonces,
Como los síntomas leves, que serían de 1 a 8 puntos, lo que mejor sería, me recomiendan las guías, es que se espera vigilante, es decir, se va a dar una opción válida en ausencia de complicaciones y se puede incluir la fitoterapia, aunque su efecto no ha sido demostrado, pero se ha visto que ayuda a los pacientes como un placebo, les ayuda a sentirse mejor, siempre y cuando sean síntomas leves. Cuando ya tenemos síntomas moderados, severos, que sería de los 8 a los 35 puntos, nosotros ya iniciaríamos un tratamiento farmacológico que vendrían los antagonistas receptores alfa-adrenérgicos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Pásale, por favor. En el diagnóstico es importante recordar que en el examen físico nosotros vamos a ver la palpación abdominal hipogástrica para descartar primero la presencia de un globo vesical. También vamos a encargarnos de la exploración de genitales externos para descubrir obstrucciones al flujo, como una estenosis o una hipospadias. En la parte neurológica vamos a evaluar la sensibilidad de la zona a los reflejos bulbocavernosos, es decir, la contracción anal al presionar el glande, y anal superficial, que sería la contracción anal al rozar la piel perianal, y el tacto rectal, que es el gol estándar en hiperplasia prostática benigna, y debe valorarse aquí el tamaño, la definición de los límites, la consistencia, cuál es la movilidad, la presencia de nódulos y si existe un dolor a la palpación. Igual hay que recordar que el tacto es sugestivo de quien lo realiza. Sugestivo, ¿qué Eh, digo? Subjetivo de una quien lo pregunta, realiza. una cosita, Valeria. El tacto rectal, si bien antes era parte esencial del diagnóstico de hiperplasia prostática, al momento ya no se lo considera el gold standard, ¿sí? O sea, el gold standard, como ustedes bien saben, es el estándar más alto, la mejor prueba, la que tiene la mayor sensibilidad y especificidad para diagnosticar algo. Todos aquellos métodos diagnósticos en donde influya el observador, como lo que acabas de decir, ¿no? Que es algo subjetivo del observador, no pueden ser considerados el gold estándar porque existe mucha variabilidad interobservador. Intra e interobservador. O sea, yo mismo que realizo un tacto puedo sentir de una manera con un paciente y de una manera diferente con el siguiente paciente. ¿Sí? Interobservador quiere decir que mi colega puede en el mismo paciente no detectar el mismo volumen. ¿Sí? Entonces, antes sí, ahora se considera un complemento diagnóstico. Entonces, para ello, que nosotros ahora utilizamos algo mucho más objetivo, como obviamente es la ecografía. Sí, en eso es muy raro, muy difícil que los instrumentos que están bien calibrados tiendan a equivocarse, ¿no? O a arrojar lecturas diferentes. Entonces, sí es un complemento diagnóstico. Va a haber muchas situaciones en las que no tengan de otra, obviamente, si están en su medicatura rural. Es lo más probable que no tengan acceso a un ecógrafo. Entonces, allí sí, claro, puede ser su única herramienta diagnóstica. Pero no podemos hablar de gold standard, ¿sí? No, ha sido, creo que me expresé mal, por eso mencioné la parte de que es subjetivo de acuerdo al explorador. Sí, Ya, tiene, perfecto. en eso le estamos de acuerdo. Pásale, por favor. Ya, y bueno, también el tamaño y el volumen, también esta parte entendí que era subjetivo de quién lo examina para determinar, entonces ahí se va determinando de acuerdo a lo que se siente y posterior a eso se confirma con el eco. Pásale, por favor. Algo importante antes de que cambies de aquí, Valeria, es el hecho de que el tacto, al ser una prueba que no nos ayuda mucho en hiperplasia prostática, pero sí puede tener un valor diagnóstico sumamente importante ya para adenocarcinoma de próstata, ¿sí? Entonces, como les decía, en su medicatura rural, que no tienen acceso a, a un antígeno prostático, que no tienen acceso a un ecógrafo, probablemente sentir esa próstata a través de un tacto rectal, sentir la consistencia dura, ¿no? No sé si ustedes, bueno, no sé, en realidad se han ido a la clínica de simulación. Tenemos un simulador perfecto para tacto rectal, para adenocarcinoma. Entonces tenemos un simulador donde, bueno, si no han ido, no sé, si ya volviendo a la presencialidad, algún día se organizan. Esa clínica ahorita va a funcionar de 7 de la mañana a 6 de la tarde y también los sábados. Y allí ustedes pueden aprender cómo se siente una próstata normal, una próstata aumentada de tamaño y sobre todo, y lo más importante, una próstata que tiene sugestiva de adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, para eso sí, obviamente nos sirve muchísimo. Probablemente al ojo no podemos decir que es de 40 gramos, ¿no? Pero sí puedo decir esto parece una piedra, mejor le refiero, que puede que tenga cáncer, ¿sí?
Adelante. Ya, bueno, aquí también vamos a valorar después de ya nuestro examen físico los exámenes complementarios que vendría a ser la ecografía. Entonces, nosotros en ecografía vamos a valorar el tamaño prostático, el volumen de residuo postmiccional, evaluar las vías altas en caso de complicaciones como una hematuria, una litiasis, una IBU o una insuficiencia renal y la medición del volumen postmiccional. Pasémosle, porfa, un cliccito más. Listo. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a valorar por grados, de acuerdo al diámetro anterior-posterior y el volumen de residuo que queda en postmiccional. Entonces, el grado 1 va a tener un volumen de 20 a 36, un grado 2 de 36 a 60, un grado 3 de 60 a 90 y un grado 4 ya hablamos cuando sobra más de 90 centímetros cúbicos de líquido postmiccional, o sea, de orina postmiccional. Y bueno, esto también es importante porque, por ejemplo, en hipertrofia prostática aquí se las va a clasificar y de acuerdo a eso se Hiperplasia, va a dar un tratamiento. ¿Cómo? hiperplasia prostática. Ay, perdón. Hiperplasia prostática. Ay, estoy me traba la lengua. De acuerdo a eso se va a dar el tratamiento y se la va a clasificar a la hiperplasia prostática, si ya es con distensión vesical o ureteral, o si es una hiperplasia, ya me quedé con la palabra hipertrofia, ¿qué pasó? Con flujo bajo, o entre otras, que creo que eso les van a explicar, explican igual más adelante. Pásale, por favor. Entonces, y el otro examen que sería un examen pequeño de sangre, que es el antígeno prostático específico. Este va a ser útil para orientarnos, más que todo de la coexistencia, uno, ser sugestivos de una hiperplasia prostática y ser sugestivos de un carcinoma prostático. Entonces, de acuerdo a sus niveles, tomamos actitudes diferentes. Entonces, tenemos que el valor normal va a ser mayor a 0,15 que en la relación de PSA libre total. Mayor a 0,15 reduce en gran medida las biopsias negativas innecesarias que se le pueden realizar a los pacientes. Sin embargo, un valor normal vamos a tener cuando un paciente en esta relación PSA libre, PSA total, tenemos que es mayor de 0,25 del 25% y llega máximo hasta el 70% o el 0,7. Ese es el rango en el que nosotros consideraríamos un paciente que está sin riesgo o sin ser sugestivo de un carcinoma. Sin embargo, no todo es blanco y negro, eso hay que tener en cuenta igualmente. Eh, Eso con relación la relación PSA libre, PSA total. De ahí nosotros vamos a valorar cuándo, es importante también cuándo hacer, por ejemplo, una biopsia es de acuerdo al valor de la PSA total. Y depende también de la edad, que es la tablita que tenemos en la parte derecha de inferior. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 40 a 60 años, su valor normal de PSA total sería menos de 1 nanogramo por ml. Pero si nosotros tenemos un paciente que llega entre el 1 nanogramo y los 3 nanogramos, hablaríamos de una posible hiperplasia prostática. Pero si supera esos 3 nanogramos, ya sería un criterio para realizar una biopsia y sugestivo de que existe o coexiste un carcinoma prostático. Y lo mismo pasa con el paciente de 60 a 70 años, que sería alrededor de 4 nanogramos necesario para realizar o considerar realizar esta biopsia. Y en un paciente mayor de 70 años, cuando sobrepasa los 10 nanogramos de eso por ml para considerar esta biopsia. Y Ya, no le recordar cambié. que Ah, sí, termina, termina. un valor menor, por ejemplo, en un paciente, mientras más es la edad, el valor aumenta un poquito más. Un valor menor de 4 nanogramos en un paciente de 70 años es algo que nosotros veríamos como algo normal, mientras que un paciente de 60 años ya estaría en el posible hiperplasia prostática. Eso, Doc, ahora sí, siga. Ya, no, 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 continúa, ok. Por eso, chicos, es que, bueno, no sé si ustedes manejen, deberían, la calculadora de la US Preventive Services Task Force. Esa, chicos, es una rama, ¿no? De la National Institute of Health, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en la cual se centra específicamente en todas aquellas pruebas preventivas, dependiendo de tus factores de riesgo propios, o sea, edad, sexo, antecedentes patológicos, hábitos, un montón de cosas para ver qué pruebas tú necesitas en ese momento de tu vida para prevenir algún tipo de enfermedades, ¿no? No solo cáncer, que se centra en la mayoría en cáncer, pero también, por ejemplo, dependiendo de tus prácticas, te recomienda hacerte un screening de HIV, te recomienda
pues una serie de cosas, ¿no? Que se llama, bueno, de una aplicación, ¿no? De la US Preventive Services Task Force. Antes, estos servicios preventivos de Estados Unidos recomendaban pues hacerse cerca de los 40 años un tacto rectal para screening de adenocarcinoma de próstata. Sí, por eso era que antes nuestros padres siempre te comentaban, ¿no? Este miedo, este temor de llegar a los 40 porque ya les tocaba el tacto rectal. Ahora, cuando ustedes vayan a esta aplicación, ya no recomienda o no sugiere hacerse un tacto rectal, sino simplemente una determinación de PSA y dependiendo de eso también una ecografía. Por eso es que ustedes han visto que ahora la mayoría de medicina preventiva en hombre que pasa los 40 años ya casi nunca recomiendan hacer un tacto, sino simplemente con un examen de sangre y un examen de imagen pueden descartar la mayoría de casos que tengan pues sugerentes de cáncer de próstata, ¿sí? Entonces así las cosas van cambiando. Y ahora con estos exámenes, pues ya vamos dejando algunos otros que no nos resultan tan útiles. Sí, y otra cosa, que la PSA, como les decía, sobre todo comparar la PSA libre contra la total, eh, nos dice, además de que sí nos sirve un poco como para relacionar el volumen de la próstata, pero como dijo bien Valeria al principio, es más importante para determinar ese riesgo de cáncer, ¿no? Y nos ayuda mucho a evitar biopsias innecesarias. Y por sí solo la PSA también puede ser un valor para reconocer próstatas que estén incrementándose de tamaño. Ahora, decía que el valor del PSA aumenta con la edad. Eso es obvio porque si ustedes se van a buscar la epidemiología de la hiperplasia prostática benigna, esta también aumenta con la edad. Entonces, más o menos en varones menores de 40 años tendremos una prevalencia de 8% y va aumentando, ¿no? A los 40 años, 20%, 50 años, 35%, así hasta que a los 80 años, el 80% de los hombres ya tienen hiperplasia prostática benigna. No sé, como les decía al grupo el día que hicimos el repaso, simplemente el hombre que no fue diagnosticado nunca de hiperplasia prostática benigna es porque falleció antes de que pudiera haberse hecho el diagnóstico. O sea, es algo que irremediablemente nos va a pasar a todos. Algunos antes, a otros después, algunos morirán sin síntomas nunca y otros podrán presentarlos cerca de los 40 años. Sí, es algo bastante variable. Sí tiene alguna relación con la etnia y con otros factores de riesgo que me parece que ya hablaron, como el síndrome metabólico y algunas prácticas dietéticas, pero a medida que va aumentando la edad, aumenta la prevalencia de hiperplasia prostática y también los valores de PSA. Sigamos, Valeria. Listo, pásale, por favor. Igual yo aquí les puse un cuadrito que ayuda más a entender esta parte un poquito más didáctico. Entonces, recordar que más de 10 nanogramos por ml va a ser sugestivo de cáncer de próstata y puede ser o sea, ya es opción para tomar la biopsia guiada por ecografía. Cuando tenemos entre 4 y 10 nanogramos por ml, pero esto es de acuerdo a una edad nomás. De ahí ustedes tienen que asemejar con las diferentes edades y los diferentes niveles. Esto solo es el ejemplo. 4 a 10 nanogramos por ml, hacemos la relación de PSA libre, PSA total, y si sale menos de 0,25, es lo que en realidad recomiendan la mayoría de guías y artículos, eh, sería sugestivo de cáncer de próstata y ahí haríamos la biopsia. Cuando sale más de este 25% de 0,25, es solo sugestivo de hiperplasia prostática benigna. Sí, Pásale, por favor. justamente ese valor, ese que dijo Valeria, esa es la discrepancia, ¿no? Entre 20 y 25%, pero ese es el número que no se pueden olvidar. Sí, en base a eso, o sea, podemos decir un paciente que tenga 10, o sea, ya, vamos a biopsiar, ya, pero entre 20 y 25, que eso no se les olvide. Eso es lo que ustedes van a ver a sus pacientes, ¿no? Ya en la medicatura rural, no se olviden de eso. Ya, pasémosle. Entonces, los objetivos terapéuticos que nosotros tenemos es que vamos a tratar de mejorar los síntomas y calidad de vida de nuestro paciente, evitar la progresión clínica de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones y la necesidad de cirugía. Pásale, por favor. Entonces, nosotros tenemos tres grupos farmacológicos. El primero son los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos. El segundo es los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y el tercer grupo son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En el primer grupo tenemos la terazocina, la doxazocina, la alfusocina y la tamsulosina. Son fáciles de acordarse porque todos terminan en cina. Entonces, de eso no se pueden olvidar. Y el único que está disponible en el cuadro básico de medicamentos es la tamsulosina. De ahí todos se encuentran en las farmacias excepto la terazocina, que no se encontró en las farmacias, se encontró evidencia de que tampoco existe en el país.
Ya. Entre el segundo grupo, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, vamos a tener la finasteride y la dutasteride, el cual la dutasteride es el único que se encuentra tanto en el cuadro básico como en farmacias. Y el tadalafil, que es el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, que solo vamos a encontrarlo en farmacias, no se encuentra en nuestro cuadro básico de medicamentos. Pásale, por favor. No, aquí parémosle, regresemos. Eh, bueno, no sé si está más adelante, si no, no importa. Estos antagonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos también tenían una división por generaciones, ¿sí? Los de primera generación, como el clásico prazosina, por su farmacocinética, su semivida de eliminación, tenían que administrarse 2 veces al día. Presentaban mayor cantidad de efectos adversos que ya van a comentarle sus compañeros. Diferente a los de segunda generación, que el clásico, el representante número uno es la tamsulosina. Ya vamos a ver todas las bondades de este medicamento. Y por su farmacocinética, esta se administra 1 vez al día. ¿Sí? Entonces, aparte de tener una pauta de dosificación más cómoda para el paciente, también tiene menos eventos adversos, ¿no? Que vamos a ver algunos muy graves y otros pues menos graves, ¿no? Sigamos. Ya, ahora sí, pásale, por favor. Bueno, entonces, de acuerdo al mecanismo de acción por grupos, los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos van a inhibir los receptores alfa-1A y alfa-1D, relajando el tono del músculo liso prostático del cuello de la vejiga y no tiene efecto sobre el tamaño de la próstata. Esta es la parte importante de estos de aquí. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa van a inhibir la isoenzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y tipo 2, que van a ser las responsables de la conversión de testosterona en 5-alfa dihidrotestosterona, principal andrógeno responsable del crecimiento de la próstata. Y este mecanismo que tienen es el que en cambio les va a hacer a estos pues, medicamentos malos para los pacientes, porque hay que recordar que la esfera psicológica también hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, en cambio, van a inhibir la fosfodiesterasa 5 encima de los cuerpos cavernosos, responsable de la degradación de la... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo es este? Guanina, no. Bueno, sí, monofosfato cíclico. Eso, bueno, 5-fosfato, gracias, perdón. Y permite el mantenimiento de la función eréctil. Esa es la ventaja, en cambio, del tercer grupo farmacológico. Va a permitir el mantenimiento de la función eréctil. Y eso también es importante considerar al rato de tomar la decisión de qué medicamento dar al paciente. Ahora sí, sigamos. Ya, entonces tenemos del primer grupo, vamos a hablar primero de la terazocina y la doxazocina. Entonces, estos dos medicamentos tienen el mismo mecanismo de acción. Van a tener una dilatación periférica debido a un bloqueo selectivo y competitivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Vasculares postsinápticos, lo que va a reducir la resistencia vascular periférica y la presión arterial a su vez. Entonces, la terazocina, bueno, no sé si mencionar la DOG igualmente porque no, encontré que no es disponible en el país, entonces no hay. No, entonces no, saltémonos. Solo que Ya. ahí está. Una cosa, chicos, ¿ustedes tienen claro la definición de selectivo y específico? Seguro que sí, porque ya me dijeron que eran estudiantes del doctor Juan Carlos Maldonado. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre un fármaco que tiene selectividad por un tipo de receptores y otro que es específico? Acuérdense de los fármacos COX-2 selectivos. Aquí nos están diciendo que tienen un bloqueo selectivo. ¿Qué es eso? El grado de afinidad DOC por diferentes receptores. Puede ser más afín o menos afín. Ya, pero ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que un fármaco es selectivo cuando, como dice, sí, justo como dice Daniela, tiene mayor afinidad por un tipo de receptores y a la misma dosis no tiene afinidad por otro tipo de receptores, ¿sí? Sin embargo, cuando aumentamos la dosis del fármaco, este deja de ser selectivo y se une a ambos receptores. Esto es lo que pasa, chicos, con los fármacos COX-2 selectivos, que a dosis normales sí inhibe solamente la COX encargada de los procesos inflamatorios, la COX-2, pero al aumentar la dosis incluso dejan de ser selectivos y pues provocan esta serie de eventos, la cadena, ¿no? Que empieza a aumentar el tromboxano, disminuye la prostaciclina y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Sí? Entonces eso es selectivo. A la misma dosis tiene mayor afinidad por un tipo de receptores y no por otro, por los cuales todavía debería tener afinidad, ¿ya? Pero elige. Al aumentar la dosis, se pierde eso y se une a los dos. Esta es la diferencia con los fármacos que tienen especificidad por un receptor, que eso quiere decir que a pesar que molecularmente, estructuralmente, podría
acoplarse a un determinado receptor, no lo hace, es específico de un tipo exclusivo de receptor y por más que aumentemos la dosis, no se va a unir a otro. Ya, esto es la diferencia entre selectivo y específico. Continuemos. Listo, entonces hablemos de la doxazocina. Este tiene, bueno, va a ser por vía oral la administración. Su semivida es de 22 horas, que es algo bueno en los pacientes adultos mayores más que todo. Su eliminación va a ser el 5% por las heces y una eliminación inalterada. De ahí la mayoría tiene metabolismo de primer paso, sale por el hígado y se elimina por el tracto digestivo. Muy poca es la porción que se elimina realmente renal. Y lo importante en su eficacia es que este va a reducir el riesgo de progresión clínica general de la hiperplasia prostática benigna. Es decir, va a relajar las venas, las arterias y ayudará a que la sangre pase a través de los vasos sanguíneos con más facilidad, relajando a su vez los músculos del cuello de la vejiga, la próstata, facilitando así la micción. Su seguridad no tiene muchos efectos en sí, pero son importantes como la astenia, una visión borrosa, el vértigo, también puede presentarse hipotensión postural, una congestión nasal, de ahí náuseas, edema periférico, puede también presentar impotencia, palpitaciones y somnolencia, pero estos son los menos frecuentes. Y con la conveniencia tenemos que puede presentar hipersensibilidad a la doxazocina, pacientes también que son hipersensibles a la quinasolina. Antecedentes de hipotensión ortostática, también cuando existe una hiperplasia prostática benigna con congestión del tracto urinario superior, cuando ya existe con antecedentes de una infección crónica de las vías urinarias o una litiasis vesical. Y el tratamiento depende de la marca. Puede ir desde 20 tabletas 16,50 hasta las 30 tabletas en 15,07 de acuerdo a la marca y de acuerdo a la dosis, porque hay en dos presentaciones, de 4 y de 2 miligramos. Ya, espérate ahí, Y Valeria, no continúes. Eh, Aquí, chicos, por ejemplo, lo que les decía, entre los antagonistas de receptores alfa de primera y segunda generación, los de primera generación presentaban mayor riesgo de hipotensión y por eso se tenían que administrar, tener cuidado, ¿no? De esta hipotensión ortostática. Los de segunda, menos. Y algo que les quería decir es que para la anterior, no sé si inmediatamente anterior o hace dos exposiciones, yo me había olvidado o se me había pasado que el cálculo del costo o el coste de los fármacos tenemos que hacerlo por toda la tanda de tratamiento, ¿sí? No exclusivamente de cada comprimido. Y revisé la grabación y sí, de hecho lo habíamos hecho así, se me había pasado por alto. De aquí en adelante, chicos, tenemos que comparar el costo de los medicamentos por todo el tratamiento. Si son medicación crónica como esta, se hace en comparación al tratamiento de un mes. Si son pautas limitadas como antimicrobianos, haremos pues el total del tratamiento, 7 días, 10 días. Sí, ahorita sí, con este grupo sí ya me di cuenta y estamos calculándolo bien. Sigue, Valeria. listo. Pásale, por favor. De ahí tenemos la alfosacina, que, bueno, esta se une, aquí me equivoqué en la tamulsacina, pero también es la alfosacina. Se va a unir selectivamente y competitivamente a los receptores alfa-1A posinápticos, produciendo la relajación del músculo liso de la próstata. Y de la uretra, en realidad estos tienen un mecanismo similar, solo cambian diversas cositas chiquitas. Y de ahí su administración va a ser por vía oral de la alfosina. Su semivida es de 2 horas y se excreta por las heces. Y aquí lo importante es que este va a ser eficaz en reducir los síntomas del tracto urinario inferior, va a mejorar la calidad de vida del paciente, va a ser bien tolerada en hombres incluso de edad avanzada y en quienes reciben medicación también de la mano antihipertensiva. Entonces, los trastornos, por ejemplo, que pueden presentar de la eyaculación y suelen ser poco frecuentes y va a mejorar varios dominios de la función sexual, como el impulso sexual, la erección, la eyaculación y la satisfacción con la vida sexual. De ahí en la seguridad pues suele presentar mareo, desvanecimiento, dolor de cabeza, dolor de estómago, sensación de incomodidad en el estómago e indigestión, la sensación de estar enfermo, de estar pesado, tener esa sensación de náuseas y debilidad. Y la conveniencia es solo en caso de que exista, por ejemplo, una hipersensibilidad a los componentes o al medicamento, antecedentes de hipotensión ortostática y asociado con otros alfa-1 bloqueantes, también cuando presentan insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal grave. E igual el tratamiento aquí de las 30
tabletas son de 30, casi $30, $29,92 los 10 miligramos. Y la unidad vale $1. De ahí la tamsulosina. La tamsulosina tiene también selectividad por los receptores alfa-1 situados a nivel de la próstata, la base vesical y de la uretra prostática. Su administración va a ser por vía oral. Su semivida es de 4.8 horas. Se excreta por las heces en un 75 al 97%. Y después se ha visto que, bueno, encontré un artículo donde lo relacionaba con la terazocina, que fue el primer medicamento que mencioné, el que no había en el país, que después de 4 semanas se demostró que la tamsulosina tiene una ventaja mayor con la terazocina en términos de la reducción de los síntomas del tracto urinario bajo y en la reducción también del puntaje que presentan los pacientes en el cuestionario IPSS. Pero en este grupo no existían diferencias significativas entre los grupos en la calidad de vida. Todos reducen de la misma manera la calidad de vida, ninguno es superior. Reducen igual el volumen residual y el volumen prostático. Tienen la misma eficacia en ese aspecto. En su seguridad son muy pocos los efectos adversos como trastornos gastrointestinales, náuseas, gastralgia, diarrea, debilidad, vértigo, mareo, malestar y la cefalea. Y la conveniencia que vendría a ser la hipersensibilidad al medicamento, la presencia de angioedema inducido por fármacos o los excipientes en sí del medicamento y la hipotensión ortostática. Todos estos, en la conveniencia, si se dan cuenta, está la hipotensión ortostática como precaución y la insuficiencia hepática grave. Y Una el pregunta, tratamiento, Valeria. ¿cómo? Más adelante hablábamos de aquellos pacientes que se iban a someter a cirugía de ojo por el síndrome de iris flácido, ¿o no? Si no, no Y importa. que eso es más adelante. Ya, Más ok. adelante. Ok, Ajá. ok. Solo aquí acotar, chicos, que en realidad todos los bloqueadores de los receptores alfa-adrenérgicos, de acuerdo a los metaanálisis, todos son mejores que placebo. Comparando entre ellos, pues habrá diferencias mínimas, pero y dado el perfil de seguridad se prefieren los de segunda generación, pues estamos hablando de tamsulosina, ¿no? Es uno de sus representantes más importantes. Sigamos. Ya, y el tratamiento, bueno, mensual aquí también depende por marcas. Solo encontré una marca que presentaba en 30 tabletas, que el tratamiento es 21,60. De ahí las cajas con 10 comprimidos o 10 tabletitas va entre los $7 y los $10, los 10 comprimidos. Y la unidad estaba en 0,75 centavos. Pásale, por favor. Ya. Continuando con los siguientes fármacos, también hablaremos del finasteride y la dunasteride, que son del mismo grupo de los 5-alfa reductasas. Estos inhiben las isoenzimas 5-alfa reductasas de tipo 1 y tipo 2 y son los responsables principalmente de la conversión de la testosterona en 5-alfa dihidroesterona, el principal andrógeno que es el encargado del crecimiento de la próstata. En la finasteride tenemos el perfil farmacológico, la vía de administración es vía oral, la semivida es de 3.4 a 6 horas y la excreción es principalmente por las heces. En los artículos que se encontró, bueno, lo que recalcan aquí es la reducción de los síntomas dependiendo del tamaño inicial de la próstata y es posible que no sean eficaces que placebo en los pacientes con próstatas menores a los 40 ml, pero estudios posteriores, es decir, a largo plazo, con pacientes sintomáticos con un volumen prostático superior a 30 ml, reveló que el inhibidor de la 5 reductasa redujo los síntomas del tracto urinario inferior en estos pacientes al menos tan o incluso más eficaz que la tamsulosina. Pero aquí la seguridad es lo que existe el inconveniente con este tipo de medicamentos, ya que dentro de los efectos adversos que se presentan en estos medicamentos se encuentra la disminución de la libido, la disminución eréctil, también menos frecuencia de también trastornos de la eyaculación, como es la eyaculación retrógrada, falta de eyaculación o la disminución del volumen seminal. Con relación a la conveniencia, tenemos la hipersensibilidad a la dunasteride o también a los que son 5-alfa reductasa y la insuficiencia hepática grave. El costo, como marca, se encuentra aquí en el Ecuador como Propecia, pero aquí se encuentra en 1 miligramo la caja de 30 pastillas por un total de $63,28. La unidad es con un total de $2,26. El dunasteride, de igual manera, administración bioral, las semividas de 3, la verdad la encontré de 3 a 5 horas, la excreción es las heces,
Y lo que nos indica aquí la eficacia principalmente es que reduce el IPSS, que en sí ya hemos hablado que es la puntuación internacional de los síntomas prostáticos, también el volumen prostático y el riesgo de una retención urinaria baja. También aumenta lo que es aquí el flujo máximo, incluso en los pacientes con volúmenes prostáticos de entre 30 y 40 ml en un periodo basal. De igual manera, con relación a la seguridad, tenemos la presencia de hipotencia, alteración en la disminución de la libido, trastornos de la eyaculación, y lo que se encontró también como un evento adverso preocupante aquí en este medicamento es los trastornos de la mama, que incluyen el aumento del tamaño de la mama y un dolor mamario a la palpación en estos pacientes. Con relación a la conveniencia, tenemos la hipersensibilidad a la dunasteride o de igual manera los inhibidores de la 5-alfa reductasa y la presencia de insuficiencia hepática grave. Aquí se le puede encontrar como Avodart, que de 0.5 miligramos, la caja de 30 tabletas está a un costo de 38,40 centavos y la unidad está a un costo de $1,28. Síguele, por favor. No, espérame, Araceli, no cambie. Verán, ¿qué es lo que necesito que se lleven de lección, chicos? Ustedes ya mismo van a prescribir a pacientes en su medicatura rural y estas son las cosas que no se pueden olvidar. Estos inhibidores de la 5-alfa reductasa, al disminuir la conversión de testosterona en hidrotestosterona, van a permitir que se deje de progresar la enfermedad, y eso vamos a ver más adelante en la parte de objetivos terapéuticos. Uno de los objetivos, también los síntomas, ¿no? Pero uno de los objetivos es evitar la progresión de la enfermedad. Disminuye el tamaño. En definitiva, ¿qué es una cabeza? Disminuye el tamaño de la próstata. Para los síntomas, probablemente no sea el mejor medicamento, salvo para un tipo de síntomas. Y aquí es donde un poco no quería meterme en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, porque eso van a ver ustedes en uro. Pero en realidad todo esto que termina en los síntomas del tracto urinario inferior no es solo el crecimiento de la próstata, ¿sí? Si ustedes cuando me imagino estén viendo eso en uro, van a ver que se dan otra serie de factores que contribuyen a todo este proceso del síndrome, ¿no? Del cuadro en general. Uno, por ejemplo, es una función alterada del músculo detrusor, ¿ya? También una que termina, ¿no? En una vejiga hiperactiva, ¿sí? Todo esto contribuye. Pero en definitiva, en todo el síndrome hay algunos síntomas de obstrucción, síntomas obstructivos dependientes del tamaño de la próstata, eso es obvio. Si está más grande, le aplasto a la uretra, eso es muy obvio. Entonces, esto de este grupo farmacológico, en cuanto a síntomas, solo va a ayudar a aquellos que dependan del tamaño de la próstata. ¿Cuáles serán los que estábamos hablando en cuanto al vaciamiento? En cuanto al vaciamiento de la próstata, ¿no es cierto? Teníamos algunos, como por ejemplo el chorro intermitente, la disuria, chorro débil, sí, pero no tanto con los otros síntomas del almacenamiento, la urgencia, la nicturia, sí, solamente con los que dependen del tamaño de la próstata. Entonces, si alguien viene con muchos síntomas y su problema esencial son los síntomas, tal vez no sea nuestro grupo farmacológico de elección. Si es un paciente que puede terminar en cirugía, queremos alargarla lo más posible, queremos evitar que progrese, queremos disminuir el tamaño, este será nuestro grupo farmacológico de elección, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta, como decía Araceli, toda la serie de eventos adversos o efectos adversos, perdón, que pueden producir este grupo farmacológico y siempre tener en cuenta cuáles son los deseos del paciente, qué impacto va a tener en su calidad de vida. ¿Sí? Entonces recuérdenlo, aquí síntomas solo dependientes del tamaño de la próstata. ¿En qué nos sirve este grupo? Evitar la progresión porque disminuye el tamaño de la próstata. Ningún otro grupo farmacológico lo hace. Adelante, Araceli. Ya, sígale, por favor. Bueno, el siguiente grupo farmacológico de los que les voy a hablar también son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Este principalmente la administración es bioral, la semivida es de 17 a 36 horas y la excreción por las heces. Se encontraron en estudios recientes que reduce los síntomas de moderados a severos del tracto urinario bajo en hombres con o sin una disfunción sexual. Tenemos también que los hombres tratados con una dosis de 5 miligramos de tadalafilo experimentaron una reducción principalmente del IPSS, pero no lograron demostrar un gran impacto significativo sobre los parámetros urodinámicos. Esa es la deficiencia de este fármaco. Por eso es que en muchos artículos este tadalafilo ¿cómo sería? Lo usan también con la tamsulosina como tratamiento combinatorio.
Dentro de en sí, la seguridad, la presencia de cefalea, el dolor de espalda, la hipotensión, la presencia de nasofaringitis, epistaxia, náuseas, dispepsia y diarrea en pacientes mayores de 65 años. La conveniencia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal no antecedentes que predispongan a priapismo, la presencia de anemia falciforme o múltiple o la presencia de leucemia, y este medicamento no se encuentra recomendado en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Con relación al costo, tenemos el tadalafilo MK que cuesta en dosis de 5 miligramos la unidad a 0,99 centavos. En casa comercial se encuentra como Cialis, 5 miligramos, la caja de 30 tabletas está a un costo de $46 y la unidad está a $2,49. Síguele, por favor. Espérame, Araceli, otra vez. Aquí, chicos, al igual que en el anterior grupo farmacológico, tenemos algunas claves que no podemos olvidarnos. Por el mecanismo de acción del tadalafilo, es del mismo grupo del sildenafil, ¿no? Nosotros sabemos que es un tratamiento que no era para eso, ¿no? Pero terminó siendo un tratamiento para la disfunción eréctil. Entonces, aquellos pacientes que estén experimentando problemas para mantener una erección y tengamos que dar tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, pues es fácil cuál va a ser nuestro medicamento de elección, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que este es el grupo en el que se puede utilizar justamente en aquellos pacientes. Por sí solos, no demostraron ser superiores a los bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿sí? Pero, como decía Araceli, podemos combinarlos para obtener un buen efecto farmacológico y, sobre todo, ayudar con esos efectos adversos que pueden tener nuestros pacientes, ¿sí? Síguele, por favor. Bueno, con relación a la elección del medicamento P, bueno, aquí es una tabla donde se encuentran todos los medicamentos que les hablamos anteriormente. Las dosis, principalmente de la terazocina, es una dosis de 5 a 10 miligramos, esto dado en una dosificación cada 24 horas. La vía oral, la duración del tratamiento de 6 a 12 meses. Algo de acotar aquí es que la duración de los tratamientos en la mayoría de los estudios son a largo plazo, son evaluados en un tratamiento de 6 a 12 meses. Entonces, por eso es la duración. Como es una enfermedad crónica, entonces ya. La doxazocina de 4 a 8 miligramos cada 24 horas, de igual manera es por vía oral. La alfazocina de 10 miligramos cada 8 horas, vía oral. La tamsulosina es 0,4 miligramos cada 24 horas, vía oral. El finasteride 5 miligramos cada 24 horas, vía oral. Dunasteride 0,5 miligramos cada 24 horas, vía oral. Y el tadalafilo 5 miligramos cada 24 horas, vía oral. Sígale, por favor. Con relación a nuestra elección del medicamento P, dado ya todo lo que hemos hablado anteriormente y con respecto a la eficacia, vemos que todos los medicamentos en sí van a mejorar lo que es la calidad de vida del paciente, ya tanto con la reducción de la próstata, con la reducción del IPSS. Hemos escogido la tamsulosina, ¿por qué? Porque no se han mostrado tampoco grandes efectos adversos en este medicamento. A la mayoría lo que nos indican son astenia, cefalea, trastornos gastrointestinales en la mayoría de estos fármacos. Entonces, la tamsulosina, con relación al costo, vemos que este medicamento, a relación de los diferentes medicamentos que hemos hablado, tiene un costo de 0,75 centavos por la unidad, a diferencia de otros medicamentos que tienen un costo mayor a los $2. Con relación a la conveniencia, tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos que relacionarlo con el estado de nuestro paciente, siempre eligiendo el mejor fármaco, ya sea si el paciente presenta tanto ya tratamientos de hipertensión, como se mostró en las conveniencias, insuficiencia hepática grave, entonces todo es relacionado a nuestro paciente. En este fármaco hemos escogido la tamsulosina, dale por otro clic, por favor. Como segundo fármaco, porque es necesario escoger otro fármaco si es que en nuestro centro no existe la tamsulosina, también el uso del tadalafil. Dado la conveniencia, los efectos adversos que este presenta de igual manera no son alarmantes como el uso del finasteride o la dunasteride, que ya van a implicar afectación en lo que es en la calidad de vida del paciente, porque dentro de nuestros objetivos terapéuticos también está mejorar la calidad de vida y en eso también está implicado lo que es la presencia de los trastornos sexuales, podría decirse. Entonces, nuestro segundo medicamento que hemos escogido es el tadalafil. Dale otro clic, por favor. Y como segundo medicamento hemos escogido la alfazocina, de igual manera dentro de los fármacos de primera elección que son estos. Síguele, por favor.
No, espérame ahí, espérame, Araceli. Unas cositas voy a decir. Así es, chicos, nosotros tenemos que escoger más de una opción en nuestro medicamento P, como dijo Araceli, por si acaso no dispongamos de alguno de ellos o nuestro paciente tenga alguna contraindicación o alguna interacción farmacológica que le impida tomar ese medicamento. En este caso específico de hiperplasia prostática, es difícil elegir de antemano un grupo farmacológico, ya que en este caso en particular depende mucho de qué vamos a hacer con nuestro paciente. Sí, entonces, como les decía, depende mucho de lo que él quiera, de si está predispuesto a posiblemente sufrir algo de efectos adversos por uno u otro fármaco, pero es bueno tener ya una base. Algo que se me pasó cuando estábamos viendo los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride y dutasteride, era que se hablaba o se habla o es comúnmente conocido o es de conocimiento general que al bloquear la testosterona son los fármacos que pueden predisponernos a tener disfunción eréctil. Sin embargo, todo este conocimiento o estos efectos adversos fueron notificados a través de ensayos clínicos con una metodología no tan buena, de hecho, por decirlo, por no decir otra cosa, pobre. Problemas, error sistemático, muchos sesgos, no tenían grupo control, ¿sí? Recientemente se han hecho otros nuevos ensayos mucho con una rigurosidad metodológica mucho más grande, más robustos, en los cuales no se llegó a encontrar esta asociación, ¿sí? Entonces, clásicamente siempre todos van a decir, los inhibidores de la 5-alfa reductasa pueden producir disfunción eréctil. Sin embargo, tenemos que estar expectantes y seguir leyendo. Eso, ustedes olvídense de aquí, no vuelven a dejar de leer nunca en su vida como médicos. Y viendo, ¿no? ¿Qué nos dicen los nuevos estudios, los nuevos ensayos? Puede que algo que ha estado en nuestra psiquis por años, por décadas, se termine eliminando, ¿no? Se termine desechando y se termine este estigma que tiene este grupo farmacológico. Entonces, eso quería dejarles, chicos, ¿no? Clásicamente está reconocido que los inhibidores de la 5-alfa reductasa te producen disfunción eréctil, o pueden producirte. Pero, como les decía, esto puede ser algo que cambie en los próximos años, ¿ya? Ahora sí, sigamos. Bueno, como hemos visto anteriormente, hemos escogido 3 fármacos. La tamsulosina en sólido oral 0,4 miligramos, 4 miligramos una vez al día por 6 a 12 meses. El tadalafil como nuestro segundo fármaco, sólido oral de igual manera, 5 miligramos una vez al día por 6 a 12 meses. Y la alfazocina sólido oral de 10 miligramos 3 veces al día por cada 8 horas. Algo importante de aquí que nos mencionan las guías es que estos medicamentos deben tener un control a las 4 o 12 semanas de iniciado el tratamiento. Para evaluar la eficacia del medicamento, si hay que realizar un aumento de dosis o cambiar también el medicamento si está fallando. Síguele, por favor. Sí. Con relación a la presentación del caso clínico, síguele, por favor. Bueno, tenemos un paciente de 67 años de edad, sexo masculino, nacionalidad ecuatoriana, residente en Quito, ocupación es chofer y grupo sanguíneo AR positivo. Sígueme, por favor. Dentro de los antecedentes, vemos que no presenta ningún antecedente de importancia. Los hábitos, el paciente refiere micción de 8 a 10 veces al día, como resaltándole las cosas más importantes. Sueño 4 horas, que es interrumpido, que es no reparador. Alcohol es un bebedor social y tabaco 1 a 2 cigarrillos al día, por 30 años ya. Síguelo, por favor. Ya. Con relación al motivo de consulta, tenemos problemas al orinar. Enfermedad actual, tenemos paciente que acude a consulta por presentar desde hace 6 meses dificultad para conciliar el sueño debido a la necesidad de levantarse entre 3 a 4 veces a orinar. Se acompaña de goteo terminal, chorro miccional disminuido, urgencia miccional y sensación de vaciado incompleto. Refiere fatiga constante e inquietud y preocupación. Síguele, por favor. Con relación al examen físico, tenemos como resaltando lo más importante un IMC de 26,2 kilogramos, de 2,6 kilogramos, es decir, estás con sobrepeso. Con relación al tacto rectal que se le realiza a este paciente, es una próstata grado 1 no dolorosa, delimitada y móvil y no se palpan nódulos, es decir, que no se encuentra como caso sospechoso, pero tenemos que tomar que esto es un tacto rectal sugestivo. Entonces, síguele, por favor.
Dentro de la clasificación y los síntomas tenemos que el paciente presenta tanto síntomas irritativos como síntomas obstructivos, presentando como síntomas irritativos la poliaquiuria, la nicturia, la urgencia miccional y la incontinencia. Dentro de los síntomas obstructivos tenemos el chorro miccional disminuido, la dificultad para iniciar la micción, sensación de vaciado incompleto y el goteo postmiccional. Síguele, por favor. Al realizarle este el cuestionario al paciente, nos arrojó los siguientes datos. Entonces tenemos que durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Pues el paciente nos indica menos de la mitad de las veces. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en 2 horas siguientes después de haber orinado? De igual manera, el paciente nos indica menos de la mitad de las veces. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces han notado que el orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces? Entonces el paciente nos indica más de la mitad de las veces. De igual manera, el punto 4, ¿cuántas veces ha tenido la dificultad para aguantarse las ganas de orinar? Tenemos menos de una vez de cada 5. Sígale, por favor. Ya. Con relación a cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco frecuente, nos indica menos de la mitad de las veces. Tenemos durante más o menos cuántas horas ha tenido la necesidad de apretar y hacer fuerza para comenzar a orinar, 1 de cada 5. Y tenemos que durante más o menos 4 días, ¿cuántas veces suele tener que levantarse para orinar? Desde que va a la cama por la noche hasta que se levanta por la mañana, más de la mitad de las veces. Entonces, dentro de la puntuación nos encontramos de un paciente que es moderado de 8 a 19 puntos. Y como les mencionamos anteriormente, eso de que ya requiere un tratamiento que es farmacológico. Con relación a la calidad de vida, ¿cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas prostáticos tal y como cómo se siente ahora? Pues el paciente nos indica que se encuentra muy insatisfecho. Síguele, por favor. Con relación a los exámenes de laboratorio y la ecografía, tenemos que al realizar la ecografía se encuentra un crecimiento de próstata sugestivo de una hiperplasia prostática benigna grado 2, es decir, que ya cambió con relación a lo que se realizó el tacto rectal, con un volumen de 55 gramos, de igual manera y también con un volumen residual postmiccional de 60 de volumen. Con relación a la prueba que se le realiza la PSA, total tenemos de 7.8 nanogramos sobre decilitro y cuando se le realiza la relación de PSA libre sobre la total, tenemos que es 45%. Vemos que la relación está dentro de lo normal, ya que recordemos que la relación era un rango de 0.25 a 0.75. Síguele, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a la definición del problema de nuestro paciente. Entonces, aquí, bueno, tenemos la lista de problemas del paciente. En el lado izquierdo vamos a tener los problemas en general y en el lado derecho los síntomas urológicos que, si recuerdan, es por lo que nuestro paciente nos consulta. Entonces, principalmente el paciente tiene dificultad para conciliar el sueño. Después de hacer los signos vitales, talla, peso, vimos que tiene sobrepeso. También este paciente tiene fatiga constante, inquietud y preocupación y el PSA estaba aumentado, ¿verdad? En cambio, los síntomas urológicos, ya agrupando todo, nuestro paciente va a presentar poliaquiuria, nicturia, urgencia miccional, también tiene incontinencia, dificultad para iniciar la micción, sensación de vaciado incompleto, goteo postmiccional y chorro miccional disminuido. Entonces, en el diagnóstico diferencial, bueno, podemos para la hiperplasia prostática benigna realizar múltiples diagnósticos diferenciales. Incluso la bibliografía nos habla que podemos realizar diagnóstico diferencial con enfermedades neurológicas que causen sintomatología urológica. Sin embargo, aquí les hemos puesto unas de las más importantes. Voy a empezar a descartar con estenosis y litiasis renal y luego con cáncer de próstata, que sería como el diagnóstico más acercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de por sí estas 4 enfermedades van a tener sintomatología urológica, pero en la estenosis uretral generalmente no se presenta ni urgencia miccional y tampoco aquí tiene nada de relación el PSA o la relación del PSA libre y total. En cuanto a la litiasis renal, si ustedes recuerdan, un paciente con cálculos en los riñones nos va a consultar a nosotros sobre todo por el dolor tipo cólico que presenta el paciente. Realmente son pocos pacientes los que nos refieren de inicio a una sintomatología urológica, entonces por ahí ya
podríamos descartar. Y también aquí no vamos a tener un paciente que tenga nicturia, tampoco que tenga incontinencia ni urgencia miccional. Y también en relación a los exámenes de laboratorio, pues no vamos a pedirle a un paciente que estemos sospechando de cálculos renales PSA, porque no tendría sentido. Entonces, ahora sí, centrándonos en el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna, ambas recuerden que van a tener la sintomatología urológica que, como nos dijo el doc, es muy típica. Poliacuria, nicturia, incontinencia, urgencia miccional, chorro miccional disminuido, goteo postmiccional, retención de orina. Pero algo que también tenemos que llevarnos de esta clase es que tenemos que sacarnos de la cabeza que PSA es igual a hiperplasia prostática benigna, porque el PSA va a estar aumentado en múltiples patologías. Puede estar aumentado sí en el cáncer de próstata, pero también en la prostatitis, en hiperplasia prostática benigna. Entonces, nosotros tenemos que correlacionar los hallazgos clínicos con el tacto rectal que ya mencionamos y también con el hallazgo ecográfico. Algo también importante es que, por ejemplo, el PSA está aumentado en los pacientes con hiperplasia prostática benigna, al igual que en los pacientes con cáncer de próstata, en cifras incluso un poco más altas, pero la relación PSA libre total es menor en los pacientes que tienen cáncer de próstata y en los pacientes con hiperplasia prostática benigna es normal o un poco más alta, entonces no tendría relación, por eso es que nosotros nos vamos a quedar con el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Ahora, ya como tal... Espera un segundito, revisamos. Sí, doctor. Sí, chicos, como decía Paula, de hecho, la PSA puede encontrarse elevada en otros cuadros, ¿no? Y la prostatitis es un clásico. Pero obviamente la prostatitis va a venir acompañada de otros síntomas diametralmente diferentes al de la hiperplasia prostática, que netamente son obstructivos o irritativos. La prostatitis va a tener un paciente que venga con fiebre, con muchísima disuria, y al momento de hacer un tacto rectal muere del dolor, ¿sí? Entonces es bastante diferente. Ese paciente tendrá leucocitosis, todos los signos clásicos de una infección. Pero de hecho, si le hacen un PSA a una persona con prostatitis, es muy probable que se encuentre elevado, ¿no? También tener en cuenta eso. Buen dato, Paula. Sigamos. Ya, doc, gracias. Perdón, se me fue el internet, pero creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Gracias, doc. Entonces, ahora ya como tal en la definición del problema del paciente, vamos a tener hiperplasia prostática benigna, cuyo CIE-10 es N40, ¿ya? Igual esto no tenemos que olvidarnos porque este CIE-10 se repite muchísimo en el servicio de urología. Ya, en cuanto a la definición del problema del paciente, ya como tal, vamos a recordar que tenemos un paciente de la tercera edad, un paciente masculino de 67 años con sobrepeso, quien nos refiere que desde hace 6 meses tiene dificultad para conciliar el sueño por la nicturia. Se despierta aproximadamente entre 3 a 4 veces durante la noche. Además, presenta goteo terminal, chorro miccional disminuido, urgencia miccional y sensación de vaciado incompleto. Al examen físico, recuerden que le hicimos un tacto rectal de la próstata que va a ser grado 1, no se palpan nódulos, no es sospechosa y en los hallazgos de laboratorio tenemos un antígeno prostático elevado. En cuanto a los objetivos del tratamiento, aquí ya nos vamos a centrar en nuestro paciente. Entonces, en este caso, siguiendo todo lo que les hemos explicado y siguiendo la anamnesis y cuál es el motivo de consulta de nuestro paciente, como ustedes ven, predominan los síntomas urológicos. Por lo tanto, nuestro objetivo será como médicos mejorar la sintomatología de nuestro paciente, sobre todo la nicturia, y con esta... mejorando la nicturia, obviamente va a mejorar la calidad del sueño porque el paciente ya va a poder dormir y no se va a despertar al baño varias veces. Y también vamos a evitar la progresión clínica de la enfermedad. ¿Por qué no escogemos los inhibidores alfa-5 reductasa? Porque la próstata de nuestro paciente ahorita no es nuestro problema, entonces no vamos a escoger un grupo farmacológico en el cual querramos disminuir el tamaño de este órgano. Entonces nos vamos a centrar en los síntomas. Por eso es que vamos a escoger a los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos con su principal representante, que es la tamsulosina, ¿ya? Entonces, sí, doc. Verán, chicos, justo eso, ¿no? Los objetivos del tratamiento en hiperplasia prostática benigna son básicamente disminuir los síntomas, que viene de la mano con aumentar o mejorar el estilo de vida, disminuir la progresión y disminuir complicaciones, ¿no? Entonces es súper bien lo que mencionan sus compañeras. Nuestro paciente no tenía una próstata gigante, no tenía que ser sometido a cirugía y queríamos evitarla por algún momento, por algún motivo. O sea, no era, como dicen, no era nuestro problema el tamaño. En este caso eran los síntomas. Y como les decía, de estos 3 grupos farmacológicos sabemos que uno mejora mucho los síntomas, otro disminuye el tamaño y otro usamos en situaciones especiales como pacientes con disfunción eréctil, ¿sí? Entonces eso es lo que necesito que no se les olvide ya nunca más de aquí. Entonces nuestro paciente con síntomas va a ir con antagonistas o bloqueadores de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿sí? Sigamos. Ya, doc.
Entonces, siguiendo con lo que la estructura de nuestra guía de la buena prescripción, tenemos que pasar al paso donde vamos a comprobar si el tratamiento P es adecuado o no es adecuado para nuestro paciente. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿el fármaco y la forma farmacéutica es adecuado para el paciente? Recordemos que el fármaco va a ser la tamsulosina. En relación a su efectividad, en general este fármaco es ideal para pacientes que tienen sintomatología del tracto urinario inferior, que es lo que está aquí abreviado. También mejoran el efecto de la calidad del sueño porque mejoran la nicturia, entonces como les dije van a dormir mucho mejor porque no se van a despertar para el baño, y para pacientes con hiperplasia prostática benigna. En cuanto a su seguridad vamos a tener las contraindicaciones y las interacciones. En las contraindicaciones, por ejemplo, tenemos la hipersensibilidad al principio activo, angioedema, hipotensión ortostática o insuficiencia hepática grave. Ninguna de esas contraindicaciones aplica para nuestro paciente. Y en cuanto a las interacciones, por ejemplo, nos habla de que si nosotros damos tamsulosina con cimetidina, que es me parece que es bloquea los receptores H2, este va a elevar la concentración plasmática de la tamsulosina, entonces por eso ocurre esta interacción. En cambio, por ejemplo, con los diuréticos como la furosemida, hay un descenso de la concentración plasmática de la tamsulosina. También puede haber interacción con el diclofenaco y con la warfarina porque aumenta la eliminación de la tamsulosina. Entonces, partiendo de aquí, nuestro paciente es un paciente selecto que sí va a necesitar este fármaco porque no presenta ninguna contraindicación ni tampoco toma algún fármaco que realice alguna interacción farmacológica. Entonces, la pauta de dosificación vamos a darle a nuestro paciente 0.4 miligramos por vía oral cada 24 horas, es decir, una vez al día durante un mes. Una pregunta, Paula, y para todos en general. ¿Por qué crees que la warfarina, y aprovechando porque durante su respectivo capítulo casi no hablamos nada de warfarina, ¿por qué crees que la warfarina aumenta mucho la eliminación o es un fármaco que interactúa bastante con los otros? ¿Qué saben de la warfarina? ¿Qué característica farmacocinética tiene que le hace un fármaco o sea, de tener mucho cuidado? ¿Quién sabe? Una característica muy específica de la warfarina. Hablando de farmacocinética, ¿no? Netamente de distribución del fármaco. No puede ser lo que la tamsulosina tiene como diferentes tiempos de acción. No es todos, por lo que inhibe algunos factores, entonces no es como que actúa al mismo tiempo, sino se demora varias horas. No tanto por eso. Daniela, ¿ibas a decir algo? Era lo mismo, Doc, pero se refería Nico a la warfarina, no a la tamsulosina. Verán, el problema, chicos, es que la warfarina es uno de los fármacos que los estudiantes del doctor Maldonado recordarán. Tienen una alta afinidad por las proteínas, ¿sí? Ustedes recordarán, chicos, que hay un apartado muy importante en la absorción de fármacos, que es la fracción ligada a proteínas en el plasma y netamente la albúmina, ¿no es cierto? Que no tenemos que aprendernos la fracción ligada a proteínas de todos, pero sí de aquellos que tienen una alta afinidad por ir con las proteínas. Warfarina, chicos, es un fármaco que tiene una fracción ligada a proteínas del 99%. Eso quiere decir que va prácticamente todo el fármaco en albúmina, desplazando al otro fármaco que también puede ir en albúmina. ¿Sí? Entonces, el fármaco, en este caso la tamsulosina, Paul, no poder vincularse, porque no está ligado, no está unido, solo se vincula, se asocia, está pegadito. Al no poder vincularse a la albúmina, vamos a tener más fármaco libre en el plasma. De hecho, el fármaco libre es el fármaco que produce efecto farmacológico, pero también es el fármaco que se elimina. Entonces, al estar warfarina llevándose o acaparando toda la albúmina, va a haber más fármaco libre y por ende se va a eliminar más. ¿Sí? Por eso, mira, ahí me dices en la eliminación. Eso tener en cuenta, chicos. La warfarina es un fármaco imagínense, el 99% de afinidad. Entonces hay que tener pendiente de todo lo que eso puede ocasionar. Un paciente que, por ejemplo, tenga hiperbilirrubinemia. Las bilirrubinas viajan también en albúmina. Entonces, con warfarina, chuta, hay que tener full cuidado, ¿sí? Por esta fracción ligada a proteínas. Ya me salió un poco del tema, pero ya ahora sí sigamos. Nico, tu micro. Listo. En cuanto a la duración de tratamiento en este paciente, seguimos, le estamos prescribiendo primero solo por 30 días. Entonces, nosotros consideramos que sí es seguro utilizar
temporalmente este fármaco. Sin embargo, hay que considerar que el tratamiento, como ya se ha enunciado durante el resto de la charla, es en realidad indefinido. Y este va a ir variando dependiendo la mejoría de la escala del IPSS y los criterios de derivación neurológica que presente nuestro paciente durante cada consulta subsecuente. Entonces, nosotros, mediante este estudio, estamos comprobando que es en realidad seguro utilizarlo durante las 4 semanas subsiguientes en el paciente. En este estudio se comparó la eficacia y la tolerabilidad, perdón, de alfazucina, tamsulosina y silodosina durante 12 semanas consecutivas. Entonces aquí lo que se vio es que en estos pacientes empezó a haber una disminución de la escala del IPSS luego de 2 semanas de haber utilizado el fármaco. Por ende, no es tan útil si nosotros lo recomendamos por menos de 4 semanas. Y a las 12 semanas de haber utilizado el fármaco, lo que hubo fue una disminución de este índice en el 72 al 12%. Igual es seguro utilizarlo si vemos durante 4 semanas, porque en este estudio, como les dije, se utilizó durante 12 semanas y aquí no se vio que estos pacientes hubieran presentado efectos adversos que justificaran la interrupción del tratamiento durante el estudio. Lo que se llegó a ver es que hubo manifestaciones que eran tolerables, como afectaciones a nivel respiratorio superior, lo que nos decía que principalmente lo que experimentaron algunos pacientes era rinorreas y también rinitis. Sin embargo, no se conoce la asociación de este de aquí con la tamsulosina. Es algo que aún está estudiándose. De otro de los efectos que presentaron estos pacientes eran mareos, pero que no imposibilitaban las actividades que realizaban los pacientes y estos eran temporales por lo general luego de administrar el fármaco, pero luego de 2 horas estos desaparecían. Eso era principalmente, entonces por esto nosotros consideramos que el tratamiento es seguro durante las siguientes 4 semanas en el paciente. Cámbiale, por favor. Cámbiale. En cuanto al inicio de tratamiento, en cuanto a consejos de información y tratamiento no farmacológico, en cuanto a la parte patológica, hay que informarle sobre la patología al paciente, a sus familiares y también a su pareja sexual, ya que esto influye mucho en la esfera psicológica dentro de las parejas y la relación interfamiliar, ya que hay una idea errónea en cuanto a los efectos del fármaco y a lo que puede producir la enfermedad a largo plazo. También se le debe sugerir a este paciente cambios en el estilo de vida. No es que debe de realizar un cambio en la totalidad de las actividades que realiza, sino que este va a depender también de los factores de riesgo que presenta el paciente. En este caso, al paciente se le va a decir que puede seguir con su vida con normalidad en todas las esferas. Sin embargo, unos consejos que le pueden ayudar es que deje de beber líquidos unas horas antes de acostarse o unas horas antes de salir a realizar alguna actividad pública, que evite o tome menos líquidos que sean diuréticos como la cafeína y el alcohol y que pueda practicar cuando realice la micción esta técnica de doble vacío, que es decir, que cuando él considere que ya ha terminado de vaciar por completo la vejiga, espere un momento, haga una pausa y espere a ver si ahí queda un residuo postmiccional que pueda ser eliminado. Caso contrario, pues que termine nada más con esto. También es importante informarle que aunque se sugiere que el fármaco, debido a que es cada 24 horas, se utilice luego de la primera comida durante el día, si es que presenta muy seguido los mareos o la hipotensión ortostática, lo puede administrar en la noche o en una hora que él considere que puede reposar o descansar hasta que pase este efecto. También hay que preguntar al paciente si es que va a tener un chequeo, si ha tenido un chequeo reciente o va a tener un chequeo por cataratas o alguna cirugía programada, debido a que este fármaco se ha asociado con síndrome de iris flácido intraoperatorio, se caracteriza por una triada principalmente, que es la presencia de miosis, pese a que se realiza la dilatación preoperatoria, hay prolapso de iris, y también puede haber un iris flácido e hinchado, y esto aquí que es lo que hace que durante la cirugía pueda haber un trauma del iris o una ruptura de la cápsula posterior. Entonces es importante preguntar esto al paciente y notificarlo, ya que si el paciente tiene programada una cirugía, pues el tratamiento no se deberá administrar hasta que se realice este. Espérame, no le pases, José. Sí, justamente, ¿no? Existe una serie de medidas no farmacológicas que son importantes en nuestro paciente. Como dijo José acertadamente, casi todo lo que iba a decir está en esta diapositiva. Se encontró ya relación entre el síndrome metabólico y la hiperplasia prostática, ¿no? Disminuir de peso, actividad física es parte del tratamiento en el paciente. Sustancias que aumenten la micción, café, alcohol,
pues tenemos que restringir a medida de lo posible. La actividad física ya les dije. En cuanto a la dieta, me parece que Paula mencionó al inicio, no recuerdo si fue Paula o Araceli, existen algunos alimentos que se han asociado en cierta manera con el alivio de los síntomas, sobre todo aquellos que contienen betacarotenos, licopenos, carotenoides, ¿sí? Eh, También, como sabemos que existen un grupo de síntomas llamados síntomas irritativos, aquellos alimentos que conocemos clásicamente que producen irritación, aquellos muy condimentados o aquellos que pueden ser muy picantes, pues, es mejor evitar, ¿no? Porque pueden seguir produciendo problemas en nuestro paciente. Incluso se ha visto que los pacientes pueden realizar los ejercicios de Kegel, ustedes recuerdan de gineco, también un poco para ayudar al tema del vaciado, igual como nos decía José con esa técnica del doble vacío. Sí, sigamos. Listo, y en cuanto a otras medidas no farmacológicas que se deben tomar en cuenta en nuestro paciente específicamente, medidas generales como que tenga chequeos frecuentes de tensión arterial, chequeos frecuentes para controlar el peso y también si ha habido cambios de hábitos a nivel de la dieta, porque si recordamos, nuestro paciente además tenía un índice de masa corporal y tenía sobrepeso. Entonces esto lo sustentamos igual debido a que se ha visto que hay una relación casi que directa en cuanto a la edad, la obesidad, niveles altos de colesterol y glucosa, el síndrome metabólico y el síndrome metabólico que contribuyen para el desarrollo de hiperplasia prostática benigna. Entonces, por esto hay que tomar en cuenta estos factores. En cuanto a medidas de laboratorio, pues en este paciente igual, debido a este riesgo que tiene, se debe realizar chequeos frecuentes de glucosa, de colesterol y también de la función renal para evaluar si es que no hay un deterioro de a través de la creatinina. Y también a este paciente se le puede sugerir una interconsulta para nutrición y para psicología para verificar todos estos aspectos en sí. Entonces, igual reforzamos estas medidas de laboratorio debido a que se han realizado metaanálisis. Por ejemplo, este fue un metaanálisis de 5.403 pacientes en el que se mostró que el volumen prostático fue significativamente mayor en pacientes que tenían obesidad, eran mayores de edad y que tenían niveles bajos de colesterol HDL. Entonces, encaja con algunos de los factores de riesgo de nuestro paciente. Entonces, por eso le recomendamos también estas medidas. Cámbiale, por favor. Entonces, el tratamiento farmacológico de nuestro paciente sería tamsulosina 0.4 miligramos vía oral cada 24 horas durante un mes o 30 días. En cuanto a la remisión del tratamiento, pues tenemos que considerar, debido a que nuestro paciente está en una consulta de medicina general, tenemos que considerar cuándo deberíamos remitir al urólogo. Esto se da principalmente cuando hay una sospecha de necesidad de intervención quirúrgica y según la Asociación Americana de Urología, nosotros deberíamos remitir al paciente a urología cuando presenten insuficiencia renal secundaria, cuando presentan retención urinaria refractaria, cuando ya presentan infecciones recurrentes del tracto urinario, se detecte durante el tratamiento la presencia de cálculos vesicales recurrentes o hematuria macroscópica, o cuando los síntomas siguen refractarios pese a que se ha utilizado se ha aumentado la dosis de la terapia o se ha utilizado otro grupo farmacológico. Espérame ahí, espérame, José. Chicos, esta es una pregunta de cajón que va a tomar en la o prueba o en el examen, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de derivación para el urólogo? ¿Sí? Entonces tenemos algunos, ¿no? Evidencia de insuficiencia renal. ¿Qué tipo de insuficiencia renal será, chicos? ¿Prerrenal, renal, postrenal? Postrenal, doc. Sí, justamente, ¿no? Es porque no, la sangre se filtra bien, el riñón funciona bien, pero no tiene cómo vaciar. Eso produce que se quede, se estanque la orina, se produzca hidronefrosis, ¿no es cierto? Es una insuficiencia renal postrenal. Retención urinaria refractaria, ¿a qué se refiere, chicos? Muchas veces tenemos en la emergencia pacientes que llegan con globo vesical. Y algunos de esos pacientes pueden ser pacientes que ya se encuentran en tratamiento para hiperplasia prostática benigna. Si fuera el caso, paciente que ya está en tratamiento y llega con globo, esa es una retención urinaria refractaria, ¿sí? Que sí que los medicamentos no funcionaron y tiene una retención pues tenaz, ¿sí? Ese es un paciente que tiene criterios para ir al urólogo. Hitos recurrentes, cálculos vesicales recurrentes, hematuria franca, y le puedo añadir otra, ¿no? Que ese es un hallazgo más ya de imagen, que es la hidronefrosis bilateral, ¿no? Esto, como les digo, es casi
seguro que tenemos un paciente con insuficiencia renal postrenal y ya sea en ATAC o probablemente en el eco podamos tener evidencia de hidronefrosis, ¿no? Están súper dilatados esos cálices y esa pelvis renal, ¿sí? Entonces, si tenemos cualquiera de estos criterios que les acabo de decir y está en la diapositiva, tendremos que nosotros derivar a nuestro paciente, ¿sí? Mucho ojo. Sigue, por favor, José. Entonces, bueno, vamos a continuar con la prescripción y la receta. En honor al hacer el ejercicio, cámbialo nomás, Nico. Hicimos lo que sería la nota de evolución y la prescripción debido a la diferenciación que hay entre la receta y la prescripción, que técnicamente la prescripción es escribir en el expediente del paciente lo que va a tener como tratamiento, debido a que este caso, como vimos, podría ser tratado a nivel de consulta externa. Entonces, solo por hacer el ejercicio pusimos en la evolución el subjetivo, que es un paciente que acude al servicio de consulta externa. El objetivo está hemodinámicamente estable, presenta sintomatología urológica irritativa y obstructiva. Entonces, como analítico tenemos un paciente con hiperplasia prostática benigna, y en la prescripción o en los planes tenemos lo que es la tamsulosina, que es un bloqueador alfa 1, como ya habíamos visto, que es para el manejo sintomático. Y dentro de las prescripciones, igual de nuevo lo hicimos por hacer el ejercicio y practicar lo que tenemos que realizar a largo plazo. Pusimos en la consulta externa, en diagnóstico, lo que es la hiperplasia prostática benigna. En C pusimos un paciente estable que no refiere alergias, tampoco requiere control de signos vitales, como les menciono, es un paciente ambulatorio. En cuanto a las dietas, a las posturas, tiene que ser según el requerimiento del paciente, no va a requerir cuidados de enfermería, la dieta va a ser la normal, usual en cada paciente. Los líquidos no va a requerir. En cuanto a los medicamentos, tenemos aquí pues la prescripción como tal, que es la tamsulosina, 0.4 miligramos oral una vez al día durante 30 días. En exámenes, pues no le colocamos nada con respecto a los de imagen. En laboratorio podríamos volver a pedir un PSA posterior a esto para poder realizar un chequeo o un seguimiento, pero esto solo lo puse en honor a hacer el ejercicio. Y de igual manera en C podríamos poner ya la interconsulta urología en el caso de ser necesario, cumpliendo los criterios que hemos mencionado con el doc, y en D irían las novedades. Cámbiale, por favor, Nico. Entonces acá ya tenemos el ejemplo de la receta como tal, en donde tenemos que incluir el diagnóstico de nuestro paciente, la forma del fármaco, que sería la tamsulosina, la concentración 0.4 miligramos en sólido oral. Vamos a necesitar 30 tabletas. Recuerden que hay que escribirlo en número y en letras. Y en cuanto a las indicaciones, le pusimos a la tamsulosina, tomar una tableta una vez al día. Antes del desayuno se recomienda, no, perdón, después del desayuno, después de que se haya comido, y dentro de las recomendaciones incluye también pues el consumir este fármaco posterior a las comidas o la primera comida del día, ingerir el fármaco completo, notificar cualquier novedad al médico, y también aquí pues nosotros colocaríamos lo que sería el próximo control, que en este caso habíamos dicho que va a ser a los 30 días posteriores. Daniela, espera un segundito. Yo lo que le añadiría aquí, me falta es la edad del paciente, ¿sí? Ya. Y eso también es importante porque el farmacéutico, la persona que dispensa el fármaco, si hiciera bien su trabajo, o sea, si aquí tuviéramos un químico farmacéutico en cada farmacia, tendría que verificar eso, ¿no? Que el paciente, el género, el diagnóstico, la edad, y si tiene sentido esa prescripción. Si no, pues nos pueden regresar. Y como pone Daniela, es importante, chicos, poner en la parte de la receta que es dirigida para el paciente, el próximo control. ¿Cuándo es, ya? Sigue, Nico, por favor. Entonces, bueno, continuando con lo de la guía de la buena prescripción, vamos al siguiente paso, en donde primero vamos a ver cuáles son los efectos del medicamento. Y como lo hemos estado diciendo a lo largo de la clase, este fármaco que nosotros escogimos es un bloqueante alfa 1A específicamente, el cual lo que va a hacer es reducir la contracción muscular a nivel de la próstata y en la uretra, que es en donde va a haber los receptores principalmente, y va a generar una vasodilatación. Y esto, al entendimiento del paciente, se va a traducir en lo que sería la facilitación del flujo de la orina a través de la uretra, y precisamente por esto es que va a mejorar los síntomas de nuestros pacientes. Entonces, esta es la parte que nosotros le explicaríamos al paciente que va a conseguir esto al tomar este medicamento. Cámbiale, por favor. En cuanto a los efectos indeseados de la tamsulosina, como ustedes saben, suelen haber varios, y dentro de un espectro de frecuencia los vamos a clasificar como frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros. Dentro de los más frecuentes vamos a ver que los pacientes pueden experimentar mareos, astenia, y generalmente esto está relacionado porque es un bloqueante alfa 1 que puede tener cierto grado de efecto hipotensor dependiendo de cada paciente, ¿no? Y también se ha reportado que también pueden existir algunos efectos adversos con respecto a trastornos de la eyaculación. En cuanto a esta puede ser menor,
o también podría llegar a disminuir sobre todo la cantidad de semen en la eyaculación, pero aún así, pese a esto, no es uno de los más graves o que se presenten con tanta frecuencia, pese a que se denominan como frecuentes. Dentro de los poco frecuentes tenemos otros síntomas relacionados igual con lo que les mencionaba un poco del tema de que es un fármaco hipotensor, que puede dar un poco de dolor de cabeza, dar un poco de irregularidad en la frecuencia cardíaca y otros síntomas generales sistémicos refiriéndonos al estreñimiento, diarrea, náuseas, pero es muy poco frecuente. Ahora, con respecto a los efectos indeseados, tanto raros como muy raros, en estos casos podemos llegar a encontrar pacientes que pueden presentar eritemas, que pueden presentar urticaria o incluso presentar el angioedema. Y en este caso ustedes van a ver que si llegamos a tener un paciente que presenta angioedema, esta va a ser una indicación para interrumpir el tratamiento y obviamente deberíamos buscar otro que le diga a nuestro paciente. Y de igual manera en aquellos que presenten el síndrome de Stevens-Johnson o también en aquellos que pueda predisponerles a un priapismo, que como recordarán es una erección que no se dio. Cámbiale, por favor. Dentro de las instrucciones y las advertencias, con respecto a las instrucciones, como vieron, es un fármaco que se administra vía oral. Es importante mencionarles que hay dos formas que se venden, uno que es uno de acción prolongada y otro que no es de acción prolongada. Y por lo general nuestros pacientes van a adquirir el que no es de acción prolongada y precisamente por esto es que se recomienda que se lo administre después del desayuno o después de una comida. En el caso de que se tenga acceso al que es de acción prolongada, en este ya no importará mucho al momento del día en el que se tome nuestro paciente este fármaco. Entonces, esta sería la indicación dependiendo del que vaya a comprar nuestro paciente. Y con respecto a las advertencias, están cosas que ya les hemos mencionado, pacientes con enfermedad renal grave, pacientes que presenten las reacciones alérgicas graves, como les mencioné, el síndrome de Stevens-Johnson o el angioedema, o también el eritema multiforme, y en aquellos pacientes en los cuales los síntomas hipotensores sean muy preocupantes, entonces también deberíamos tener precaución con este fármaco. Y con respecto también a lo que ya les había mencionado José, que era con respecto al síndrome de iris flácido, con los pacientes que están programados para la cirugía de cataratas o por glaucoma. Cámbiale, por favor. Entonces, con respecto a la supervisión del tratamiento, les va a sonar un poco redundante, pero hay que tomar en cuenta que este tratamiento de nuestros pacientes tiene que estar acompañado de las medidas coadyuvantes que ya se les mencionó antes. ¿Y por qué volvemos a insistir? Es relacionado a que, como ustedes ven, estos tratamientos son de largo plazo y a veces los pacientes no nos ponen atención del todo, entonces vamos a tener que reinsistir y recomendarles sobre todo la correcta ingesta de los líquidos, siempre y cuando también nosotros nos aseguremos de que la ingesta no sea de menos de 1500 ml por día, porque podría ser contradictorio para otros problemas de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que seguirles dándoles las recomendaciones en los estilos de vida, como les mencionaba José, que es lo de la doble micción, la expresión ureteral, que más se refiere para evitar que haya goteo postmiccional, es decir, tratar de vaciar lo máximo la uretra, técnicas de distracción o que nuestro paciente trate de también pensar en otra cosa, no se siente enfermo, también explicarle bien en este contexto que esta patología, pese a que puede estar relacionada con el cáncer, no es un cáncer, porque muchas veces los pacientes presentan un cierto grado de confusión. Y también con respecto a la revisión del medicamento y a la hora a la que van a tomar, por lo que les había mencionado de los de acción prolongada y los de no acción prolongada. Cámbiale, por favor. Entonces, aparte de esto, nosotros a lo largo de este tratamiento, que puede ser de larga data, como les he mencionado, vamos a realizar los controles cada 30 días, como se mencionó, y en esto lo que podemos realizar es nuevamente un tacto rectal, pese a que, como vieron, esto es bastante inespecífico. Y también se puede hacer la medición del antígeno prostático nuevamente para nosotros asegurarnos de que no hay una progresión más severa, ni a cáncer, ni tampoco de la hiperplasia. También hay que seguir evaluando lo de la cirugía de cataratas, porque nosotros hablábamos al inicio que para iniciar el tratamiento no lo tenemos que iniciar si ya está programado, pero en el caso de que nuestro paciente se haga una consulta con oftalmología durante el tratamiento con tan solo signa, nosotros lo tenemos que tener presente porque este deberá ser detenido con al menos 2 semanas de anticipación para que se pueda programar la cirugía. Entonces hay que estar constantemente vigilando estas indicaciones de nuestros pacientes. Igual, informarles sobre las reacciones alérgicas como el angioedema, ya que como les había mencionado, esto hace que se detenga el tratamiento. También mencionarles que si presentan síntomas con respecto a la hipotensión, nosotros traducirles a ellos lo que sería una hipotensión y lo que pueden hacer en estos casos, que podría ser sentarse, descansar un rato hasta que puedan posteriormente sentirse mejor con el fármaco y que no abandonen el tratamiento por estos síntomas.
En este caso, como muchas veces vamos a tener a los pacientes que ya son pacientes de la tercera edad, siempre vamos a tener que considerar la polifarmacia. Y en el caso de que ellos toman varios medicamentos, como ustedes vieron, hay interacciones bastante importantes. Entonces, por eso volví a anotar lo que es la warfarina y el diclofenaco, porque nuestros pacientes, al ser adultos mayores, pueden llegar a lo largo de los años a seguir tomando otros medicamentos y hay que tomarlos en consideración para poder continuar con el tratamiento de tamsulosin, y aquí es donde se iría la parte de la supervisión del tratamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ya, chicos, muy bien, buen trabajo a todo el grupo. Algunas cosas, chicos, para que necesito que sean mensajes que se lleven de esta clase. Eh, un poco cuáles son los tipos de síntomas que nos pueden provocar la hiperplasia prostática benigna, un poco también sobre la epidemiología. Recuerden que hablábamos que mientras mayor es nuestro paciente, mayor es la prevalencia de hiperplasia prostática. En cuanto al diagnóstico, que ya no es el gold standard, el tacto rectal, nos podemos valer nosotros de la PSA y también de la ecografía, ¿no? El eco de próstata. Recuerden también, chicos, esta relación entre el PSA libre y total. Recuerden que si esta es menor de 20 a 25%, ese paciente es candidato a biopsia. Sí, eso es algo súper importante que tienen que llevarse. En cuanto al tratamiento, ¿qué grupo farmacológico nos va a ayudar al control de síntomas? Sí, los bloqueadores de los receptores 5-alfa adrenérgicos, cuáles nos van a ayudar a disminuir el tamaño de la próstata y por ende la progresión de la enfermedad, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, posiblemente relacionados a disfunción eréctil. ¿Cuáles podemos utilizar en un paciente que tenga disfunción eréctil? Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Cuando nosotros tenemos que derivar a nuestro paciente, recuerden lo que hablábamos, lo que dijo José. Eh, algunas situaciones especiales, ¿no? Como pacientes que van a ser sometidos a cirugía, tener cuidado. Todos estos, cirugía de cataratas. Todas estas medidas no farmacológicas también son importantes porque esta es una patología relativamente común que seguramente ustedes van a ver durante su medicatura rural. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no Creo que tenemos... no, Doc. Ya, no se preocupen. Nos veríamos el día de mañana. Al grupo que expuso, por favor, Daniela, me ayudan pasándome las diapositivas en un PDF, por favor. Y nos vemos en el examen, chicos. Recuerden, otra vez les insisto, 2 cámaras con su nombre. Ese va a ser prácticamente el ingreso para el examen, como cuando al examen presencial entraban con la cédula. Sin cédula no daban el examen. Igualito, ya. 2 cámaras funcionando. Hace rato que no me funciona, que se me dañó el celu, que se me colgó. Por favor, estemos pendientes, hagamos pruebas para que todo funcione ese momento. El examen es 20 preguntas, tendremos 40 minutos para resolverlo. ¿Sí? Eso, chicos. Gracias y entonces y que tengan una buena tarde. ¿Sí? Gracias, doctor. Listo. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias.